Lo cual es contrastante con que, por ejemplo, y ahora para los créditos fiscales, que digo más adelante se verá, pero ahora sí dice que el contribuyente tiene que aportar la garantía para garantizar el derecho fiscal que se le está Sí, imponiendo, bueno, ¿no? para acreditar el interés, sí, para que subsista la suspensión. claro. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast favorito, Al Amparo de un Café. Y hoy estamos aquí con una carnita asada entre amigos con Cristian Romero, Rogelio Leal, quienes vamos a platicar del proyecto de reforma a la Ley de Amparo que ya se encuentra en el Senado a discusión a propuesta de la señora Presidenta de la República. Y bueno, en atención a esto, creo que es un tema de importancia y entonces hemos decidido pues hablar de ello. Pero como ya saben, en nuestro propio estilo, así muy platicadito, muy a gusto, estamos por hacer una carnita asada que también se las vamos a compartir, cuando menos en video. Pero pues aquí es el tema de lo que vamos a hablar hoy. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Rogelio, ¿cómo estás? Pues un gusto que estén aquí en el programa, bienvenidos. Muchas y bueno, gracias. pues vamos a darle a esto, ¿no? Primero vamos a poner la carnita y luego empezamos la discusión. Ya hace hambre, ya. Ya hace hambre. Ya hace hambrita, sí. A ver, échame los New York. Ahí están. Acá están. Y pues empezamos con esto. Caliente como la reforma. Exactamente, en esos términos. Y bueno, van los primeros. Pues oigan, pues vamos a ir platicando aquí poco a poco cómo piensan que va esta reforma, cuáles son los pros, cuáles son los contras y qué podría pasar si esta reforma finalmente se aprueba tal como se está presentando. Creo que es una reforma importante, una de las reformas más importantes que se han presentado últimamente, para mi parecer, la más importante después del 2013, en donde pues hubo una reforma sumamente importante en ese sentido. Entonces, considero que sí es muy trascendente este proyecto de reforma, vale la pena platicarlo. Y bueno, a ver, pues empezamos, Rogelio, ¿tú qué opinas de esta reforma? ¿Qué puntos ves importantes? Podríamos clasificar uno como la firma electrónica, ¿no? Sí, claro, digo, la verdad es que la reforma trae consigo algunas cosas pues muy buenas. Más que nada en el trámite del juicio de amparo en cuanto a los juzgados de distrito, a los tribunales colegiados, porque pues en esencia vienen con la firma electrónica a implementar una obligación, una obligatoriedad más o menos a todas aquellas personas que ya tienen un usuario electrónico para que pues digan al momento de presentar la demanda, al momento de presentar sus promociones, que tienen ese usuario y entonces todas aquellas notificaciones, todo lo que tiene que ver con el expediente electrónico ya va a ser algo pues obligatorio para ellos, ¿no? ¿Tú? Pues Cristian, me ¿cómo parece ves? pues bueno, creo que la ley de amparo igual, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Creo que la reforma a la ley de amparo pues viene a cambiar el paradigma, viene a hacer algo nuevo, viene a ser algo novedoso, con muchas dudas, mucha incertidumbre acerca de qué es lo que va a suceder, pero bueno, creo que como toda reforma pues es importante analizarle, que todos sepamos. En cuanto a lo de la firma electrónica, pues bueno, creo que es un primer paso y hay que verlo desde esta posición, desde esta circunstancia. Creo que es una buena oportunidad, porque pues permite que el juicio de amparo sea más fácil y accesible para, en este caso, pues para la ciudadanía, para los quejosos, que son los que van buscando pues el acceso al juicio de amparo. Ajá. Dos, si lo vemos igual de esta forma, pues igual es una forma de cuidar al medio ambiente, gastamos menos papel, gastamos menos circunstancias, menos recursos naturales y Claro. pues igual es muy bueno por ahí. Y bien, creo que como lo decía Alan acerca de la cuestión de las notificaciones y todas estas circunstancias, igual creo que es un acierto. Como hemos estado platicando, no sé si lo han visto ustedes, bueno, tú sí, Rogelio, acerca de la situación de las notificaciones a las autoridades, cómo eran mediante oficio, mediante correos de México, y creo que esto es un acierto, digitalizar esto creo que es un acierto para la mayor facilidad y la mayor rapidez del juicio de amparo. Sí, vamos a ver que yo considero, vamos a partir de este punto. Este proyecto de reforma de la ley de amparo sí tiene unas bondades, pero tiene unos aspectos sumamente delicados que yo creo que sí valdrá la pena que se hiciera una discusión. Ojalá y sí se abra la discusión, porque tiene unos aspectos sumamente delicados a mi parecer. Si bien es cierto, esta parte de la firma electrónica y la necesidad de que todos tengan un usuario, más la necesidad, la obligación, como Sí, decías, la obligación, claro. la obligación ya a las autoridades y a todos que tengan un usuario. Y sobre todo ese punto de las autoridades, tienen que tener un usuario. Y dice, ya todos los que tengan un usuario, ahora sí, todas las notificaciones serán por vía electrónica. Eso me parece un muy buen acierto
porque obviamente va a agilizar el trámite del juicio de amparo, sin duda alguna. Pues ahí nada más me queda un poquito la duda, los actuarios, pues obviamente ya no van a tener que salir a notificar porque todo va a ser por vía electrónica. Incluso la ley, el proyecto dice las notificaciones que sean personales y por lista serán por vía electrónica. Ya te estoy ahí sazonando. Entonces, eso me parece importante. Pero hay algunas otras cuestiones que sí no son tan buenas, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir platicando adelante, ¿no? Poco a poco. Vamos a ponerle como pros y estos, ¿no? Los pros, efectivamente, firma electrónica, que ya lo veníamos usando, pero ahora se hace obligatorio que todos los que tengan usuario tenga que ser por esa vía. También no se descarta que quien no tenga usuario, entonces lo puede hacer de manera escrita. La promoción de las demandas va a ser escrita, de hecho, no es obligatoria. Sí, hay una parte muy específica en la que dice que si bien ya es una obligación para las autoridades, más que nada todas las que tengan como relación con el Estado, que ya estén con el usuario electrónico para que reciban sus notificaciones por esa vía, y las partes, sí deja esa optatividad de que dice para aquellos que pues como que todavía no tengan su usuario, todavía se van a poder hacer las promociones de manera física, ¿no? Exactamente. Ahora, otro aspecto creo muy importante, que sí era el del interés legítimo, que creo que ahí he oído algunas voces que me parece tienen una conceptualización o un concepto erróneo de que parece que el interés legítimo desapareciera o se modifica. ¿Tú qué piensas en eso? El interés legítimo es una figura que pues, ya existe, que se da más en cuestiones ambientales y más estas circunstancias que afectan a la sociedad en general, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que es en una sentencia del ministro Saldívar que sale acerca, la primera vez que la Corte discute acerca del interés legítimo, cualquier cosa pues me corrigen, y es aquí donde se conceptualiza, qué es el interés legítimo. Y pues bueno, tal parece que ahorita lo que hace el legislador únicamente pues es retomar ese concepto de esa sentencia y plasmarlo en la ley. Bueno, pero eso ya estaba plasmado, desde la ley de 2013 ya está el interés legítimo. Lo que aquí creo que sí se toma, efectivamente se toma como varias jurisprudencias y se señalan conceptos muy claros sobre una afectación diferenciada, real y actual. Que ahí es donde está la confusión, porque muchos dicen, oye, ya se acabó el interés legítimo, ahora nos están exigiendo que sea una afectación real, actual y que le cause a la persona que lo viene señalando como una afectación diferenciada. Pero eso ya estaba en las jurisprudencias. Incluso hay dos jurisprudencias que hablan de eso. Sí, como bien dices, la verdad es que a mí me pareció que en muchos de los puntos de la reforma, lo que traen consigo, me parece, a mi criterio, que están como que queriendo agregar muchas de las jurisprudencias ya establecidas por la Suprema Corte al interior de la ley, lo cual digo, por un lado es bueno porque pues te evita el tener que estar buscando el criterio y ya va a estar directamente en la ley. Sin embargo, creo que en cuanto al interés legítimo, pues no creo que lo desaparezcan, creo que sí hacen una especificación más clara que en la ley de lo que es el interés legítimo y todo lo que se tendrá que tomar en cuenta para identificarlo al momento de llevar a cabo cualquier juicio. Aquí lo que creo que puedes tener la duda son en dos vías. Una, en cuanto a la circunstancia de que este interés legítimo se pudiera entender que si no está demostrado desde un inicio de la presentación de la demanda, esta afectación real, actual y diferenciada pudiera dar lugar al desechamiento de la demanda, que pudiera llegarse a interpretar así que sería pues peligroso en el sentido de que pues no se daría apertura a seguir conociendo este tipo de demandas, porque finalmente este interés legítimo, como el interés jurídico, se puede demostrar durante la tramitación del juicio. Claro, sí. Ahora, la diferencia está, creo yo, en lo que tú decías, en los asuntos medioambientales, porque ahí sí hay jurisprudencia que precisa que este interés no debe ser real, actual y diferenciado en razón de que se debe de atender al principio de precaución en materia ambiental. Y entonces ahí sí dicen, en materia ambiental no necesitas acreditar esto. Por consiguiente, si hacemos una interpretación estricta como viene, diríamos, oye, pues entonces parece que ya no va a ser posible combatir estos aspectos medioambientales, demandas de amparo en contra del medio ambiente porque no se da este supuesto. Si hacemos una interpretación estricta, si hacemos una interpretación en sentido amplio, yo estaría en el supuesto de que, bueno, es que estamos en una hipótesis distinta, que va a ser materia medioambiental, donde se tiene que atender no solamente el interés legítimo de esa manera, sino a través de estos principios de precaución, prevención, pro natura, y entonces esto nos da una
abanico más amplio que para verificar, ¿no? Creo que por ahí podríamos verlo, si lo queremos ver de la buena manera. Si lo queremos ver de la mala manera, pues va a ser, oye, pues están acabando con el interés legítimo y entonces ya el juicio de amparo se cierra eso, ¿no? Sí, fíjate que en lo personal creo que complica un poquito más los juicios más relacionados con, por ejemplo, el clásico de van a poner una gasolinera ya por la esquina o algo por el estilo. Ajá. Y ahora sí, pues de poder decir, oye, a ver, la afectación es real o directa. Eso usualmente en un juicio, pues lo vas viendo ya con los peritajes, con las periciales, que te van diciendo, oye, sí hay una implicación que pueda afectar a tu domicilio o no. Y en este caso, pues ya especificar muy claramente como de, desde el momento en que presentas la demanda, tiene que ser un daño diferenciado, un daño que sea factible, que puedas percibir. Creo que ahí es donde podría entrar un poquito la duda de decir, oye, ¿es procedente o no es procedente? Y pues es que eso usualmente lo demuestras hasta el final de la sentencia, Perdón, ¿no? pero ¿qué les parece si de la audiencia? ¿Qué les parece Ajá, antes de seguir? Invitamos a la audiencia que si tienen algunas dudas nos las vayan formulando Claro, en el en vivo, perfecto. en el en vivo, y si las tienen, pues bueno, las vamos a ir contestando. Parte igual creo que de este en vivo es que pues podamos convivir con ustedes, charlar con ustedes y pues ir respondiendo las dudas que se van generando durante la tramitación. Creo que esa es la finalidad del Claro que Desde sí, luego. perfecto, muy buena idea, Cris. Y bueno, otro punto importante es la exención de garantía. Ahora se exenta de garantía, se hace la exención de garantía por la promoción del juicio de amparo respecto de las autoridades. Ahora se amplía esa exención, ¿no? Claro. Y ahora yo no nada más al presidente de la República, etcétera, sino que también ahora a organismos autónomos, descentralizados, y entonces se amplía, Sí, ¿no? realmente creo que amplían el espectro, a mi parecer, bastante. Correcto. Lo cual es contrastante con que, por ejemplo, ya ahora para los créditos fiscales, que digo más adelante se verá, pero ahora sí dice que el contribuyente tiene que aportar la garantía para garantizar el derecho fiscal que se le está Sí, imponiendo, bueno, ¿no? para acreditar el interés, para que subsista la suspensión, Claro, se sí, tiene sí. que acreditar el interés Pero digo, fiscal. es contrastante que- es contrastante que esto ya realmente estaba en la ley de amparo actual, pero actualmente pues se hacen acotaciones en eso. Y bueno, lo vamos a ver ahorita, ¿no? Pero no nos adelantamos Sí, un sí, poquito, pero Ya la vamos a tocar el tema, ¿no? Rápido, entonces tenemos carne para asar. Exactamente. Bueno, pues otro punto fue lo de la recusación, pero realmente esto de la recusación, yo la verdad siento que atiende más a la recusación que le hicieron a la ministra Lenia Batres y como que fue por ahí esa parte donde le introdujeron ese aspecto de que si era una, ¿cómo se llama? Si era una recusación como que indebida o sí. no debidamente justificada, pues que no se le iba a dar trámite. Eso realmente, pero yo creo que fue más Específico, atendiendo sí, a sí, sí. esa circunstancia que se dio, que no estoy calificando si fue correcta o no fue correcta, sino simplemente el hecho de que como que parece que de ahí deriva esto, Sí, ¿no? definitivamente. Ahora, otro punto es lo de la revisión adhesiva, que me parece importante en cuanto a que esta revisión adhesiva pues ya se pone un término de notificación, Sí. porque creo que no había este término de notificación Que de hecho- como término, ¿no? Como término, Te decía, sí. se va a notificar, pero no decía en qué, ¿En qué tiempo? tiempo. Sí, de hecho, creo que ese mismo término, yo al menos de la lectura que le eché al proyecto, advertí que lo usan en diferentes momentos, ¿no? Pero, pues bueno, se establece el término de 5 días para la notificación, es decir, que no puede exceder el actuario en ese trámite, en ese plazo de 5 días para notificar la revisión. Bueno, ¿es la sentencia o es la revisión en específico? No, es la promoción, cuando La promueven promoción de la admisión de la revisión, ¿no? La admisión de la Exactamente. revisión. Y que tienen esos 5 días. Que bueno, Es digo, para que- la interposición de la revisión adhesiva, claro. porque ya es que interponen la revisión y hasta que la admite el tribunal colegiado, entonces decía, bueno, se admite y entonces se notifica a la contraria contraria. para ver si va a interponer la revisión adhesiva. Pero nada más decía y se notifica. Notifica, claro. Y ahora pone un término de 5 días para que se notifique. Claro, 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 sí. Entonces, ahí viene la precisión que se hace, ¿no? La otra, pues, es un aspecto importante es en relación a la procedencia del juicio de amparo indirecto. Indirecto. ¿Lo vieron eso? ¿Lo checaron? ¿Cómo ven? El artículo 107. Ajá. 107, sí, de hecho creo que es más que nada en el artículo, en la fracción segunda, ¿no? Donde hacen la precisión, en la que, pues bueno, se establece de muchas maneras que... Pues esto del especifica, cobro ¿no? de O sea, sí, el cobro de contribuciones. contribuciones. O sea, creo que le metieron mucho en el tema fiscal, ¿no? A esta Exactamente. reforma. Me parece que ahí es en específico donde O sea, hacen... es que ahora lo que dicen ahí del cobro de contribuciones es que ahora no vas a poder impugnar el Desde el cobro de primer momento contribuciones del crédito fiscal. cuando ya fueron materia de una determinación Sí, o de sí. una resolución en sede como Local. local del propio fisco.
sino hasta me parece que hasta la declaración de remate, hasta el auto de declaratoria de remate, hasta ese momento vas a poderlo impugnar, así como que como Sí, aquella como que lo fracción de la acotan última más, ¿no? resolución. Sí, a mí me pareció, de hecho, como que estaban acotando ya mucho, porque digo, como si han estado en juzgado o en alguno de esos, te has dado cuenta que, pues bueno, siempre promueven en casi cada momento del momento de los actos fiscales, proceso. te quieren estar presentando una demanda de amparo por cada acto, ¿no? Sí. Y aquí, pues bueno, sí lo acota ya que después de que haya habido como una revisión, digamos, fiscal y que ya haya una determinación última, pues hasta ese momento ya vas a poder Sí, tener el es acceso hasta al amparo, no es la declaración de remate, es la convocatoria de Convocatoria de remate. remate. Hasta el momento que convocan a remate, entonces vas a poder impugnar eso y hacer valer todas las violaciones procesales. Pero ojo, sí es trascendente porque entonces ya no vas a poder impugnar esos actos Sí, claro. previos. Digo, bueno, dicen Que ahí hay- que en el momento final vas a poder Vas a hacer poder valer impugnar todas las las violaciones violaciones, procesales. pero de Como alguna amparo ma- directo, más o menos, ¿no? Es como aquella de que va a proceder el juicio de amparo hasta el dictado de la última resolución en la que vas a poder hacer valer todas las violaciones Sí, procesales que digo, anteriores. en lo personal, Entonces, yo siempre he estado de acuerdo en eso, yo ok, personalmente, sí, porque digo, finalmente ¿para qué te sirve agiliza. estar agotando? O sea, que solo vas a un solo acto, Sí, para porque impugnar. se presta mucho a que luego presentan el amparo por cada acto, como les digo. O sea, bueno, a la primera no jaló, va a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Entonces dices, nomás estás atrasando realmente el procedimiento fiscal, ¿no? Que digo, bueno, Que de hecho la exposición de Cada motivos quien- fundamentalmente es eso, que los juicios de amparo en esta Sí, materia no se se vayan vayan atrasando y vayan atrasando. de manera rápida y vayan de manera efectiva a lo que son. Finalmente lo que vemos es que esta reforma de la ley de amparo lo que quiere es que el dinero llegue rápido Sí, al gobierno definitivamente, por eso los es lo- términos fiscales que puedan cobrar con mayor rapidez Está muy fiscalizada estos la créditos. reforma. Exactamente. sí, me ¿no? parece que sí está muy, Sí, muy, muy bien. definitivamente. Y otro aspecto muy importante también es lo de la ampliación de la demanda de amparo, que también hacen una modificación ahí en cuanto a que dice, bueno, ya no nada más que estén estrechamente relacionados los actos, sino que los hayas conocido, que no los Previamente, hayas que no los conocido hayas conocido previamente. previamente, sí. Pero, pues, Digo, sí eso, estaba, ¿no? Ya, digo, eso es como de las es jurisprudencias parte que de lo que dices decía, que sí, ya, pusieron. como que- Porque ni modo que lo utilizaron. hayas conocido antes el acto, se te pasó el término de los 15 días y después en ampliación lo quisieras promover. Qué bueno. Ahora, no sé si eso se debe entender que si tú promueves la demanda de amparo y todavía estás dentro del término de los 15 días, fíjate, tienes a la conocimiento. promueves, digamos, al quinto día. Ajá. Y después dices, chin, se me olvidó impugnar este acto. Ah, voy a ampliar la demanda de amparo. Ah, no, ¿sabes qué? Tú ya conocías ese Del acto desde acto. antes, ya no procede la ampliación. Está O sea, si se Interesante. interpreta así, pues entonces te cuarta el derecho porque te cuarta el término. Claro. Porque dices, ya no procedería una ampliación de demanda de amparo porque no basta que los actos estén estrechamente relacionados, sino que además no los hayas conocido al momento de la presentación de la demanda Sí, de amparo. a mí me parece- Entonces ahí dices, fíjate. digo, a ver cómo se interpreta. Sí, fíjate que a mí me parece que, bueno, habiendo estado en tribunal colegiado, sí pasa mucho que te llegan estos recursos de queja por cada desechamiento de ampliación de demanda. Y sí se prestaba mucho esa interpretación de que decías, bueno, tuvo conocimiento en qué momento, ¿no? Claro. Y usualmente, que creo que es lo que más acota esta reforma, es como que ahora sí que obligatoriamente vas a tener que tener conocimiento del acto a partir del informe justificado. Claro. Que es el momento en el que vas a decir, ah, bueno, oye, yo no sabía de estos actos Vamos a y echar entonces los aquí las impugno. costillitas de Así Pedro es. Picapiedra. Ándale, delicioso. Pero sí, como decía, o sea, definitivamente creo que es eso, ¿no? Como que buscan acotar que la ampliación ahora sí que se dé más casi que después del informe justificado, porque ¿cuáles son las probabilidades de que digas, oye, tuve conocimiento de un acto de manera antes posterior a la presentación de la demanda, si no tienes los informes y nada por el estilo? Digo, ¿cómo lo vas a comprobar? Es a lo que voy, o sea, simplemente... Sí, o sea, lo que dices es que sean actos que obviamente el juez va a ser complicado. Claro, Eso sí, exactamente. como dices, bueno, sí tienes razón, a partir de que digas, bueno, pues hasta que rinda el informe es como sabré si Si tuvo o no conocía, conocimiento. o solamente que de la narrativa de los Del informe, antecedentes, claro. no, de los Sí, de antecedentes los propios de la antecedentes, demanda de amparo, digas, ah, no, este acto ya lo conocías. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, no te admito la ampliación. O sea, podría ser, ¿no? Esa es una suposición que hago, ¿no? Ahora, otra cuestión con la integración del expediente electrónico, pues dice que el órgano de administración de justicia es el que va a determinarlo y entonces yo digo ahí, bueno, y entonces los acuerdos que quedaban del Consejo ya no van a tener vigencia, ya no se va a atender a esta disposición de que era darle preeminencia al expediente electrónico y no al expediente físico en cuanto que no se imprima, porque ahí también estaba la jurisprudencia que decía, todo se tiene que imprimir, la en Centro Sur, y el acuerdo del Consejo que decía, no se imprima. Y entonces, ¿a quién le hacíamos caso, no? Sí, claro, digo, aquí creo que la propia reforma sí acota en algún momento de la lectura. Me parece que sí dice como de que todo lo que sea presentado de manera
física de la economía, vaya, los acuerdos, o sea, al menos eso ya es lo que entendí de la lectura, ¿no? Que bueno, eso, habiendo estado en juzgado y en mi tribunal, pues digo, ya es costumbre que nunca glosas el acuerdo, casi al expediente, ¿no? Nada más tienes si acaso las notificaciones, las promociones. Digo, al final del día, pues sí, como dices, o sea, a mí me parece que definitivamente la reforma lo que pretende hacer es decir, ¿sabes qué? Para que no haya dudas, hasta que el órgano administrativo diga, de administración diga, estas van a ser las nuevas pautas para la integración del expediente electrónico, todo lo demás queda como que subliudice, ¿no? Como que en suspenso. Sí, así como que no sé si la aplico o no la aplico, pero bueno, mientras tanto, a mí lo que sí me parece es que le están dando... ¿Y todavía que no tenemos impresoras? Esa es la situación. ¿Qué tanto la circunstancia, lo que se cuenta en la jurisprudencia, te deja hacerlo materialmente? Porque la realidad es que, lo que dice el papel es una cosa, pero lo que estamos viviendo es una pues, o sea, No, que te voy a decir, bueno, ese es un tema que digo que ojalá se pueda discutir más adelante, más profundamente, pero digo, si uno ha estado dentro de los órganos de Poder Judicial, hay mucha gente que está muy a favor de que todo sea electrónico y hay gente que está completamente en contra de que sea así, ¿no? Lo que sí te trae es muchos problemas, por ejemplo, para pedir copias del expediente, porque ahí ¿de qué te voy a pasar copias de apelaciones de que tú mismo presentaste? Porque ya no están chidos. Que creo que eso es lo positivo como reitero de la reforma, que te dice, ahora todo va a ser electrónico, papito, entonces vas a tener el usuario, métete al usuario y ahí vas a ver todo el expediente. como que están obligando a las partes a Creo que ese es el paso como que a futuro que están queriendo decir, de, ¿saben qué? Vamos a irnos completamente electrónicos y el expediente ya más como para que haya una papel que física de que existió un juicio, ¿no? Sí. Otro punto es el de las pruebas, que también es una remembranza ya de la jurisprudencia, o no sé si la palabra sea remembranza, sino una cita de la jurisprudencia más bien, en el sentido de que ya la jurisprudencia establecía que las pruebas solamente podías admitir prueba si se había presentado Antes de la audiencia constitucional. O sea, tú presentabas pruebas 7 días antes de la audiencia, ¿no? Porque eran 5 días sin contar el ofrecimiento y el de la audiencia 7 días antes. Y decían, si quieres presentar esas pruebas que ya conociste una vez diferida la audiencia, no es posible, salvo que se trate de acreditar hechos nuevos que no tenías al momento del diferimiento de la audiencia. Ahora lo plasman en la ley y nada más. Realmente no hay un... O sea, hay un cambio en la ley, pero ya... Era lo que estaba en la jurisprudencia. Pero digamos que ya era derecho positivo por jurisprudencia. Claro, a mí me pareció de algún lado, digo, que pareciera que como que dijeron, vamos a integrar todo esta que estaba en el bloque jurisprudencial a la ley, en el dado caso de que el día de mañana pues se cambien los criterios o lo que sea, bueno, esto ya quedó plasmado en la ley. Ahora, el punto aquí, que sí me parece muy importante y trascendente, que para quien no trabaja en el Poder Judicial podrá creer que esto es beneficioso, pero para los que trabajamos en el Poder Judicial realmente es complicado. ¿En qué sentido? En el sentido de que se ponga o que se exprese en la ley que tenemos 60 días naturales para dictar la sentencia. Esto quiere decir, de acuerdo a los nuevos acuerdos del Consejo y que parece que van a subsistir en el órgano de administración de justicia, los juzgados de distrito ya salen de vacaciones 15 días. Y eso es irse el juez de vacaciones. Entonces, ahora esos 15 días le van a correr en su contra, porque dice 60 días naturales, no 60 días hábiles. Y creo que es un error, a mi parecer, contabilizarlos así, porque no podemos poner como por encima de la efectividad de la sentencia, o sea, que venga bien estudiada la prontitud de la misma. Claro. 60 días naturales es muy corto el tiempo. Y es mentira, porque he oído algunas voces que no, es que las sentencias duraban 1 año, 2 años. No es cierto, el Poder Judicial no es cierto. El Poder Judicial Federal no es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros en visitaduría había un término establecido de 90 días que no estaba sustentado en nada, pero la visita siempre te decía, ¿por qué son 90 días? ¿Por qué no has dictado sentencia? Y tenías que justificar la razón de ello. Entonces, ese punto creo que era importante, ¿no? ¿Esto aumentará la carga de trabajo? Sí, definitivamente. O sea, digo, para los que han proyectado, han tenido la oportunidad de hacer sentencias, o sea, tú sabes que, por ejemplo, el juzgado, pues sentencias están al día por día, o sea, realmente la cantidad de asuntos que se manejan, o sea, digo, hay obviamente sus sentencias que son como, no quiero decir de formato, pero son más fáciles, ¿no? O sea, sí, más sencillas que en un día te las puedes echar, pero hay otras sentencias
que por la cantidad de actuaciones, o sea, De actos reclamados, de pruebas, por ejemplo, constancias. sobre todo por ejemplo, los juicios penales de hace años que te traen unos anexos de ese tamaño que luego tú ibas a andar buscando entre cada una de esas actuaciones a ver dónde está el punto medular de lo que están discutiendo, pues te toma tiempo. O sea, hay algunas que también pues vienen con un nivel muy avanzado de complejidad que dices, le tengo que dar cierto tipo de prioridad, ¿no? Pero Oye, incluso pero incluso las orales. O sea, hay audiencias de 16 horas. son Entonces, brutales. o sea, no puedes ir oyendo y resolviendo. Oyes toda la audiencia, tomas apuntes y después resuelves. Y eso también, eso es lo primero del secretario. Y después pasa al magistrado o al juez y pues el juez se tiene que imponer también parte de esto. Entonces, la verdad, no es... yo creo que el término de 90 días hábiles era prudente, justificado, todos atendíamos a eso, pero 60 días naturales creo que es excesivo. Considero que en todo caso serían, en todo caso, 60 días hábiles. Podría ser para efectos de dar un margen mayor, pero realmente tribunales colegiados, algunos juzgados de distrito que tienen cargas enormes, porque deben tomar en cuenta el público que nos está viendo, que nosotros tenemos un ingreso de casi 3,000 asuntos al año. Entonces, imagínense cuánto sentencias podemos dictar llevando trámites, audiencias incidentales, audiencias constitucionales, incidentes y muchas cosas más. Ya. Perdón, problemas técnicos, ustedes saben, pues un en vivo así pasa. Miren, no tengo bien a bien dónde nos quedamos, pero bueno, vamos a hablar del tema de las sentencias. Estamos hablando del tema de las sentencias en cuanto al plazo, ¿no? Y estamos estableciendo que este plazo de 60 días, pues es realmente 60 días naturales es muy corto para el dictado de las sentencias, atendiendo a las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales y de otros aspectos que te vengas más para acá porque no estás a cuadro. Acá, no, acá tenemos nuestra producción, nos va indicando. Entonces, bueno, atendiendo a esta cuestión, pues hablamos de eso. 60 días naturales se me hace muy poco tiempo. Sí, definitivamente. Yo creo que deberían de ser 90 días hábiles como estaban, o cuando menos 60 días hábiles. Máxime por el bienestar de las personas que pues asisten a los juicios de amparo, ¿no? Porque pues ya si lo vemos así puede ser inclusive, bueno, tal vez perjudicial. Tal vez un amparo directo porque todavía quedan los recursos, pero pues si lo vemos así el amparo en sentido estricto, pues ya es la última instancia. Sí, porque por ejemplo, amparo indirecto dices, oye, por la prontitud, por la rapidez de que me exiges que yo tenga que dictar una sentencia, la voy a dictar rápido y mal, y esto te va a ocasionar que tengas que ir a un recurso de revisión, cuando que podría tener el tiempo suficiente para estudiar tu sentencia y dictarla de mejor manera. Claro, porque digo, hay muchos expedientes que incluso uno se lo tiene que llevar el fin de semana para estar revisando más con calma, para verlo. La vida la vida. Sábado y domingo, ¿no? Realmente. El tiempo no es de uno, es de ustedes. Exactamente, porque les decía, recuerden que nosotros tenemos una carga de trabajo de aproximadamente 3,000 expedientes al año. Juzgados de distrito, cuando menos aquí en Mérida. Hay juzgados peores que tienen hasta 5,000, o hay juzgados que tienen menos, pero final de cuentas, o sea, creo que ese plazo, la verdad, sí no es tan benéfico. Entendemos la necesidad de que sí se resuelvan más rápido los juicios. Y esto ya se está ganando con este aspecto de modificación de las notificaciones de manera electrónica. Y que sean por usuario a las autoridades, porque eso va a cortar muchísimo el tiempo. ¿Cuánto te llevabas una notificación por oficio? A un pueblo de aquí, o sea, simplemente a Progreso. Sí, claro. No, deja un pueblo. A Progreso son casi... Además, 15 días fáciles. Un mes, 30 días. Era eso lo que sé que hacían que difirieran. Y sí, claro. O sea, entonces ya sin eso, pues entonces ya se van a cortar los plazos. Y se va a integrar todo. Se va a integrar rápido y entonces dictas la sentencia. Claro, sí. Tal vez ahí sí fue un error, porque el tiempo que se ahorraba, que nos está ahorrando ahorita con la cuestión de la situación electrónica, con las notificaciones electrónicas, tal vez estos 30 días más que les daban para dictar sentencias, pues tal vez hubiera compensado, ¿no? Pero pues bueno. Sí, definitivamente, porque digo, la carga de un juzgado de distrito, pues uno sabe, o sea, simplemente cuando te llegaba una autoridad foránea, sabías que se iba a tardar cuando menos una buena temporada en llegarte el acuse de recibo de la autoridad foránea. Ahora, pues con esta obligatoriedad de que tienen que hacerlo todo en línea, pues es así, todo es un volado, o sea, eso, una notificación en línea por más
5 días, si acaso, que te Y es pueda que era llegar. eso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardabas? Bueno, para los que no sepan, en el Poder Judicial de la Federación cuenta con las ciertas autoridades cuentan con un convenio con lo que es el distinto Consejo de la Judicatura Federal, Así es. como por ejemplo la De interconexión. la unidad de inteligencia financiera, Hacienda, donde el juzgador, donde el juez mandaba la notificación vía electrónica. Sí, por el Y ahí portal de es- servicios y ahí es en donde- línea. y ahí es donde vemos la diferencia. ¿Cuánto tiempo te tarda en enviarlo a un pueblo, como dices, aquí en Progreso, que de Mérida, en No le estés carro, diciendo Pueblo Progreso, por favor. de Mérida, una ciudad, un municipio de Mérida, Progreso, en carro te haces, ¿qué será? ¿15, 20 minutos? Sí, El correo, ¿cuánto se aventaba? Un mes. un mes. Sí, Y más luego o lo menos. que te regresaba la autoridad postal, las Sí, tarjetas. sí, sí, no, Y no. que hay muchas autoridades, que realmente ya no tienen ese servicio de postal mexicano. En muchos municipios Ya no lo reciben. o sea, en pueblitos de los propios municipios antes tenían oficinas y ahora dicen, no, lo centralizamos y algunos desaparecieron. Entonces, esto era lo que realmente hacía tardados el trámite del juicio de amparo. Por eso creo que si ya se quita eso, no habría necesidad de poner los 60 días Días de- naturales. claro, Yo sí. lo que peleo, lo que digo que no me parece son los naturales. Que los dejen cuando menos hábiles me parecía más Y prudente. luego algunas autoridades que decían que no podían recibir porque iba mal dirigido. Exactamente. Además, ¿no? No, Además. Sí, no, que te las cambiaban me tocó una vez alguna autoridad en la que me lo regresó como 50 veces, nada más porque iba cambiando de domicilio, creo que cada mes, o sea, de verdad que era un problema eso, ¿no? Digo, pero definitivamente eso de acotar el plazo, ahora sí que De la duraba integración. de la integración de un juicio y luego acotar el tiempo para resolver, para Y- muchos juzgados va a ser una locura eso. Y bueno, llegamos a un punto que les quiero preguntar, un aspecto muy importante que ahí sí, pues hubo cambios importantes en cuanto a la suspensión, ¿no? Sí. Recordarán ustedes que ahí en la suspensión se están agregando circunstancias por las que ya no es factible otorgar la suspensión, como catalogadas como estos actos que afectan el orden público y el interés social. Sí, Y extienden dentro ese de catálogo. ellos están los aspectos de la UIF, que creo que eso está delicado el tema, porque si bien es cierto que se han concedido muchas suspensiones para efectos de que no se afecten a través de la unidad de inteligencia financiera, el congelamiento de cuentas y todo esto, porque no es derivado de una autoridad judicial, sino es derivado de esta autoridad administrativa. Y entonces este congelamiento de cuentas derivado de una autoridad administrativa y no de una orden judicial es lo que conllevaba que se determinara preventivamente que era ilegal y por consiguiente se ordenaba el desbloqueo de las De cuentas. las cuentas. Pero ahorita ya se pone como una cuestión de orden público y interés social y entonces va a traer como consecuencia que se niegue la suspensión e incluso la Dice propia reforma textualmente que la provisional expresamente que la provisional Nunca se va a conceder, sino simplemente la definitiva. Y hasta eso está complicado porque todavía lo acota a aquellas cuentas que estén comprobadas que sus ingresos son lícitos, ¿no? Cuentas Y dices, lícitas. ¿Cómo vas a No, y comprobar además eso? imagínate, te congelan tus cuentas, dejas de tener acceso al banco. Ahora, al no poder tener acceso a tus cuentas, a tu banca por internet, a todo esto, ¿qué va a traer como consecuencia? Que no puedes ni siquiera sacar tus estados de cuenta para, en su caso, demostrar, porque dice, bueno, la suspensión definitiva va a ser válido que puedas hacer Lo pago de salarios. que te descongelen la parte correspondiente a pago de pago de salarios de salarios. trabajadores, Todo aquello que tenga que ver con el al pago de responsable de alimentos, trabajo. Sí, sí, al sí. pago de la propia subsistencia de de la la persona, etcétera. De hecho, Pero dice siempre y cuando se demuestre. De Ajá. hecho, yo aventándome un comentario tal vez riesgoso, yo creo que me atrevo inclusive a dañar el principio de presunción de inocencia, no sé ustedes, porque, pues ¿Sí? bueno, si lo vemos así, no te van a conceder la suspensión provisional porque se presupone que, Sí, claro. se presupone que tus recursos son ilícitos. Si consideramos entonces el tiempo que tendría, considerando que ya las notificaciones para la autoridad van a ser electrónicas, se supone que va a ser más rápido. En 5 días, ¿da verdaderamente tiempo para poder comprobar la licitud de los recursos? Sí, definitivamente es un, Sí, ese tema es un bien aspecto. complicado. O sea, Se nos acaba el carbón. Se nos acaba el carbón. Se nos acaba el carbón, vamos a echarle un poco de carbón. Porque si no, y bueno, pues seguimos invitando a todas las personas que nos ven a que nos realicen sus preguntas, a que nos realicen sus comentarios en las redes sociales para que pues ahí nosotros igual podamos irle respondiendo a los que ustedes, las dudas que ustedes vayan surgiendo esta iniciativa de reforma a la ley de amparo. Parte fundamental, no me dejará mentir aquí Rogelio y Alan, que de este en vivo es pues ir respondiendo igual lo que ustedes nos vayan planteando y pues bueno, entre todos ir haciendo comunidad. En y, efecto. Y pues ir
de aquí analizando. Claro, Preparamos claro, las claro. carnes. Pues fíjate que sí, esta parte de la suspensión, pues sí me preocupa en ese sentido, porque bueno, esta prohibición expresa de que no procede la suspensión provisional respecto a ningún acto lo tiene así tan tajante, ¿no? Sí, claro. Entonces viene muy dirigida en ese sentido. A lo fiscal. No, pues a esto, a lo del congelamiento de cuentas, que es pues porque pudiera ser motivo de que estas cuentas derivaran de actos delictuosos. Delictuosos. Pero finalmente, como dices tú, se presume. Claro. Y finalmente aquí el punto medular es de que esto no se permitía porque no derivaba esa orden privativa de un juez, sino de una autoridad administrativa. Entonces, esa era la razón. Y decía, salvo que hubiera un convenio internacional en el que se estuviera determinando que con motivo de ello y que una autoridad con facultades competentes a nivel internacional lo solicitara el auxilio de México. Entonces, hacerlo así, creo que sí es delicado porque esto podría dar lugar a que nos congelaran la cuenta cualquiera y no tendríamos un medio de defensa efectivo. Efectivo, sí, claro, porque digo, quieras que no, 5 días pueden hacer toda una... No, digo, o sea, 15 días que te tomes en dictar la suspensión definitiva para esa persona va a ser un calvario, cuando menos el... No, y después, ¿cómo va a acreditar la licitud, licitud, de los sí, claro, ingresos sí, es complicado. si no tienes acceso a todas tus cuentas? sí, no, los si no estados de estuviste cuenta. imprimiendo los estados de cuenta y todo. No, y además, digo, los Y ahora, contadores ¿y el sabrán... juez, entonces el juez es Se el que vuelve va a perito de determinar contable, ¿no? la licitud de los ingresos? Sí, te vuelves perito contable ahora como juzgador, ¿no? O sea, para ver, a ver si todas las facturas checan con todo lo que tiene ahí. O sea, no, la verdad es que sí se me hace Sí está- un desacierto ahí, la verdad. está Que complejo. bueno, se entiende que lo que buscan realmente pues es mantener El control, el control del flujo de dinero, ¿no? Pero bueno. Pues sí. ¿Qué otro aspecto tenemos acá? Pues tenemos también en materia fiscal, pues igual, ¿cómo se llama? Los créditos fiscales. Vamos a ver que no hay preguntas. En los créditos fiscales. A ver, ve checando si hay preguntas. A ver, vamos a leer. Daisy nos manda saludos, Daisy Fernández. Saludos, Saludos, Daisy. Daisy. Sofía Vázquez nos manda saludos. Igualmente. Rodrigo Palma. Saludos. 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 Lucias Cuaga nos manda saludos. Vero Flores nos manda saludos. Un saludo igual para René Escalante que nos anda por ahí viendo. Igualmente, saludos, René. Sí, ahí le mandamos un saludo a todas las personas que nos están viendo, que pues bueno, se conectan a este en vivo de a las brasas. ¿Cómo Sí, era? A las brasas. Al amparo de unas Al brasas. amparo de ¿no? unas brasas. Sí, de hecho, fíjate que, por ejemplo, igual, ahorita el mismo tema de las suspensiones definitivas, bueno, de ese compendio que agregan como al menos unos 4 fracciones a los Que términos todo va de en interés. relación a lo del a lo congelamiento de del cuentas, las todo órdenes eso. que están involucrados. Exacto, exacto. También se meten mucho con el tema de la prisión preventiva, ¿no? Bueno, este es otro aspecto, sí, que la suspensión de la prisión preventiva oficiosa Oficiosa. ya dice, tendrá que determinarse en los En términos los que dice términos la de la ley, ley. ya rompiendo completamente con esta posibilidad de interpretación que hacía el Pleno Regional Sí, sí, sí. Centro-Norte en cuanto a que se Se levantara, levantaba. se dejara sin efectos y se convocara una nueva audiencia para imponer una sanción o una prisión preventiva distinta, una medida cautelar distinta a la prisión preventiva Sí, sí. oficiosa. Y ya con esto, pues parece que dejaría sin efectos completamente esas interpretaciones que se hicieron, ojo, a la luz de las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los 2 casos Claro. de García Rodríguez y García Sompás Rodríguez y Sompás. Textile, en donde pues sí fue condenado el Estado mexicano. Y entonces ahí, pues bueno, vamos viendo que pues esta circunstancia pues también no es tan benéfica, Tan ¿no? benéfica, sí, claro, digo, porque bueno... O será materia de discusión, ojalá que se Creo pueda que, discutir. creo que es materia más de discusión, ¿no? Digo, la prisión preventiva oficiosa en general, pues siempre es un tema muy controversial, ¿no? O sea, es un tema que pues afecta a muchas personas porque pues hay mucha gente que está ahorita, pues ahora sí que en esta prisión preventiva, que dices, está complicado porque muchas veces pues todavía no se ha decidido ni siquiera si es inocente o no y pues, bueno... En fin, se entiende Bueno, que es algo complicado, Yo creo ¿no? que la cuestión esta en materia de amparo acerca de la prisión preventiva sí es un desacierto y vuelvo con lo mismo, al principio de presunción de inocencia. ¿Dónde está ese principio, esa posibilidad de que tal vez la persona que esté involucrada en el proceso penal no tenga responsabilidad y que está siendo inculpada pues, de un delito que pues no... Sí, se violan varios Entonces, derechos Digo, fundamentales. máxime que hay otras medidas. Entonces, o imponerle prisión preventiva oficiosa, que pues simple y llanamente es decirle al Ministerio Público, oye, ¿sabes qué? Pues no es tu chamba, yo juez te voy a dictar prisión preventiva porque así lo marca la ley. Ahora deja al ciudadano, al que esté involucrado, al imputado,
en una completa desventaja, porque ya no tiene el medio protector que es el amparo, pues para mínimo buscar que se le imponga una medida cautelar, pues tal vez distinta, más beneficiosa para él. Sí, porque inclusive ya deja nada más acotado a que se cumpla en los términos del 128, ¿no? De que dice... Del 166, del 166, que que dice queda a disposición. Que dice, tu libertad queda a disposición del juez de distrito y tú quedas a disposición del juez del proceso para que se continúe el proceso. Pues es decir, eso, nada. Exactamente. O sea, es para que te detengan y tu libertad queda a mi disposición. No voy a Exacto. decir nada. Exactamente. Entonces, realmente, que digo, este ha sido un efecto que ha tenido durante muchos años y no es sino hasta estas nuevas interpretaciones de la Corte Interamericana que fueron cambiados, ¿no? Pero bueno, vamos dándole más celeridad porque se nos está yendo el tiempo. Tenemos eso, tenemos algunas reformas también del amparo directo adhesivo, en donde pues también ahí, igualmente que en la revisión adhesiva, ya se pone un término para De que las 5 también se días de notifique, notificación. que se notifique. Y bueno, antes de esto sí me gustaría acotar otra vez lo fiscal, porque eso como que mucha gente es lo que más le duele, Claro. pues porque a todos nos duelen los El dineros. dinero, claro. Y dice precisamente, en materia fiscal la suspensión ya se considera como que contraviene el orden público y el interés social en el supuesto de que efectivamente se agoten todos estos recursos, todos estos, ya haya sido condenada la parte y no se va a poder conceder la suspensión en esos casos, ¿no? Claro. Entonces, pues esto sí va a afectar de manera importante o aquellas resoluciones que se declare la prescripción, pues no se van a poder ser materia de suspensión. Además de que el propio proyecto de reforma trae cambios a la ley al Código Fiscal Federal y a la ley orgánica, ¿no? De los tribunales de justicia administrativa en los mismos términos, o sea, afectando todo el Exactamente, tema de créditos y fiscales. bueno, dice, siempre y cuando no se demuestre la afectación, pues bueno, pues es que eso es parte del fondo. Sí, claro. Y lo otro es que además se va a tener que garantizar el interés fiscal, que esto de garantizar el interés Ya fiscal estaba. en todas las suspensiones en Siempre materia sí. fiscal siempre ha estado, ¿no? Sí, sí. Y A menos bueno, que seas autoridad. y entonces ahorita vamos a entrar ya con la carnita avanzada a un tema muy álgido, creo yo, que es el tema más Grave. controversial, Controversial, sí, digamos, sí, sí. de la reforma, complicado, que sí, ojalá que los señores Definitivamente. senadores y diputados acepten como aquellas voces que hay dentro del mismo Parlamento, de que se lleve a cabo una discusión, pero una discusión real, efectiva, que se escuche a los expertos, porque esto sí pudiera, a mi parecer, ser muy trascendente para efectos Del de la, amparo. De la efectividad del amparo. del juicio de amparo. Porque en el tema de cumplimiento de las sentencias de amparo, ahí sí hay cambios Brutales. sumamente, por decirlo menos, graves. Eso sí está Graves como el que sí carbón. puede acabar, están más calientes Sí, que el el carbón. carbón, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Sí, no, digo, definitivamente. Y uno de ellos es la multa. La multa. Sí, el tema de las multas es algo que digo, a nadie le gusta que sea multado, ¿no? Pero bueno, es algo que se necesita para poder, pues, llamar la atención a aquellas autoridades que en muchas ocasiones han podido llegar a ser omisas en el cumplimiento, que no han hecho su labor, pues, a cabalidad, ¿no? Digamos. Sí, es que realmente... es una medida de premio, es lo que estás tratando de es hacer. que finalmente la incentivar el autoridad no cumplimiento. actúa... Porque así somos todos, Claro, ¿no? claro. La verdad es que la mayoría de la gente actuamos bajo amenaza. Sí. Entonces, en el juicio de amparo, sí, hay muchas amenazas para las autoridades de que o haces esto o te multo, o haces esto o te Claro, sanciono. y digo, la multa iba no dirigida a la institución como tal, iba dirigida No. a la persona en específico que está... Era la obligada al Sí, claro, cumplimiento. que estás infringiendo en tus facultades de cumplir con una sentencia de amparo, y entonces por eso te estoy multando a ti, fulanito de tal, que eres titular de tal órgano. Ahora, esta reforma, digo, para los que no han tenido la oportunidad de leerla, específicamente dice que la multa no va a ser para la persona física, Para el sino servidor para, público. sino para la institución o el organismo que esté Y llamado además como la multa autoridad. te perseguía. Es decir, si tú incumplías Sí, con una y, ya no resolución de estabas amparo trabajando. y ya, pues digo, porque por ejemplo, pues el sexenio, ¿no? O el trienio en el municipio, se acaba y entonces dices, bueno, pues ese funcionario ya se va. Te estás ahumando bien rico. Sí, caray. Bueno, si decías, si acaba mi tiempo como servidor Claro. público, pues no cumplí una sentencia de amparo o una suspensión, y yo decía, bueno, pues no importa, porque ya voy a salir, me voy. Y ya, Y ahí pues, la dejo. que la cumplen los demás, no me importa. Y decías, a ver, la ley de amparo decía, no,
Esa multa te va a perseguir. Es decir, tú dejas el cargo, pero no dejas de ser, para efectos de la multa, como el funcionario público responsable de esa actuación negligente o omisión en que incurriste, y por consiguiente se te abre el crédito fiscal y se te Porque cobra. al final del día fue el que incumplió, o sea, Es- él fue el que no cumplió una determinación. Exacto, además- en su carácter de autoridad. Digo, que a Y mí, ahora- a mí hasta me parece un contrasentido con el propio propósito que trae toda la reforma, ¿no? Que es cuidar la fiscalización y todo esto, porque si el cargo va a la institución, pues te estás metiendo ya con el erario público, básicamente, ¿no? Exacto. O sea, ahora sí que tú vas a tener que pagar por las faltas de la autoridad que no cumplió con... Finalmente vamos a tener que pagar todos con nuestros impuestos. Exactamente, las La- multas. que la- le las corresponden, multas ¿no? del funcionario público Exacto, que no o sea, puso eso es- cumplir con el juicio de amparo, con Sí, la o sea- determinación del amparo. Y esto es grave porque, pues ya decir que ahora la multa la va a tener que pagar la institución, realmente le va a dejar ya la autoridad, va a decir, pues no cumplo. No cumplo ya. No me importa porque finalmente, pues que lo El pague car- la el cargo no institución. va a ser Sí, no me mío, va a perseguir a mí. Exactamente. Que ya, claro, si le queremos ver el lado bonito, pues vamos a decir, bueno, esto puede ser materia de responsabilidad administrativa para el funcionario Sí, claro, público, claro. pero No es lo mismo. no es lo mismo. No es lo mismo. No va a tener la Además, efectividad. digo, no va a de, tener por la sí, efectividad. de por sí es complicado, realmente, seamos sinceros, es complicado llevar a cabo hoy en día una ejecución de una sentencia de amparo. Claro. De una suspensión, De una de suspensión, todo. de lo que sea. Y ahora quitarle esa fuerza que tenía la multa, que era un incentivo, quieras que no, por más que se pudieran abrir incidentes de inejecución de sentencia, lo que tú quieras, el simple hecho de ya tener la amenaza de la institución, de la, multa, de de todo la ese tipo de responsabilidad penal y todo. eso implicaba... Eran los dientes Exactamente, del, eran los del amparo. O sea, realmente... Y nos están dejando chimuelos. Exactamente. Digo, al final del día terminaremos siendo como estas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? ¿no? Es como de que, oye, no son coercitivas. Este es lo que nosotros pensamos que el derecho dice que debería de pasar, pero pues ya. Pero tú dices si lo Y cumples es o en no. perjuicio de los quejosos, porque al final del día no van a De la cumplir. población. Claro. O sea, Sí, claro. no van a Sí, tener sí. la misma fuerza. No, pues, hay Exactamente. autoridades que inclusive, digo, de por sí la multa era complicada de ya hacerla efectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, para hablar de un caso práctico, en algún momento yo tuve en mis manos un asunto en el que una autoridad, por más que querías multarla, nunca te contestaba de sus datos fiscales, de todo eso, y ya era muy complicado hacerlo cumplir. Pues quién Ya se era- quiere multar a sí mismo. Sí, claro, ¿no? Pero digo, ahora con esto todavía más complicado, Sí, claro. ¿no? O sea, eso es lo grave. Lo grave es, pues, Sí, está trascendente Adem- eso. Además de que quieras que no, si están haciendo todo esto para acotar el plazo de los juicios de amparo, decir, a ver, te hago el término de la integración más corta, Más corto. te hago La más, sentencia te hago más más la corta. sentencia más corta, ahora la ejecución se va a llevar la vida entera, porque dices, si no cumple... No, pues finalmente no, porque Imposibilidad además material, ¿no? establecen, No la oye, cumplo, ¿sabes ¿cómo qué? Pues cumplirla? no la cumplo y ya viene la otra reforma, porque esa es la otra que también está delicada en cuanto a las sanciones, en la responsabilidad penal, en relación a que dices, bueno, pues ¿sabes qué? Si no cumplo, basta con que la autoridad diga que hay una imposibilidad material o jurídica de dar cumplimiento y con eso le restas toda responsabilidad en materia Sí, penal y en efectivamente. todas las materias. Y entonces, pues esto, la verdad, sí causa un perjuicio también enorme para la efectividad de las sentencias de amparo. Claro. Ese es el problema, ese es el peligro que estamos viendo, ¿no? Entonces, creo que ese aspecto sí es lo más negativo de la reforma, me parece sin duda, porque pues realmente, como lo dijimos a manera de chiste, pero realmente Te deja chimuelo. está dejando chimuelo Al amparo. al amparo, le está quitando los dientes y en virtud de eso, pues ya las sentencias de amparo no van a tener ninguna efectividad porque pues basta con que la autoridad te diga, tengo puedo imposibilidad de cumplir jurídicamente Jurídicamente. o materialmente, que además eso siempre lo dicen. Siempre, sí, Eso siempre lo dicen y siempre tienes que estar encontrando y sorteando haciendo eso. el Y además estudio. también hay mucha jurisprudencia ya en el sentido de que no se trata de multar a las autoridades por multarlas, no se trata de sancionarlas no, por claro. sancionarlas, siempre se busca En el marco de en el tratar marco de jurídico de, cumplir oye, una- acredita debidamente. Sí, ¿no? sin esencia. Que inclusive quieras que no, digo, uno como propio trabajador del Poder Judicial, Y de caliente está Sí, ese tema de la reforma. que uno como parte del Poder Judicial dices, oye, pues también uno intenta no tener que recurrir a la multa y estar insistiendo, ¿no? Oye, cumple de esta manera, oye, te faltó esto para cumplir, oye, ya sabes. Entonces, realmente el hecho de que le quiten todo pues, poder, esta trascendencia que tenía el amparo en las leyes, pues realmente lo deja... Y fíjate, y sobre cuestiones Magnificado. importantes, ¿no? Porque a mí se me hace así como un contrasentido, que hasta la propia norma es como que contradictoria en sí misma, Sí, sí, sí. la reforma en el sentido de que dice, por ejemplo,
una de las sanciones precisamente de esta de responsabilidad penal es que la autoridad me informe hechos falsos. Claro. Entonces, ¿cómo? Dice, me informa hechos falsos, pero ¿cómo va a justificarlo con base en que por una imposibilidad material o jurídica te comuniqué Sí, claro. hechos falsos? O sea, como que suena Sí, 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 hasta hasta contradictorio, ¿no? contradictorio, Con claro. esto le quitan literalmente toda la esencia a lo que es el juicio de amparo, siento yo, no sé ustedes. Sí, la fuerza. Porque pues al final del día que la persona iba buscando el Pues es juicio de que- amparo, buscando que pues, se cumpliera. ¿Y cómo hace el juez cumplir? A través de estas amenazas. Otra sanción era de que decías, oye, cuando la autoridad responsable como que deja sin efecto el acto reclamado para que se sobresea, pero, o sea, Sobreseación. maliciosamente. Entonces, también sobre eso ya, si fue con motivo de una imposibilidad de dar cumplimiento, por una imposibilidad jurídica o material, Sí, de informes falsos. lo hice, como que no tiene... Muchos fundamentos, ¿no? Y mucho como sentido, que no tiene ¿no? sentido, eso no sí, tiene sí. sentido, ¿no? Entonces digo, estas cositas, pues son las que son más trascendentes, son las de mayor cuidado, son porque también puedo dejar de cumplir Claro, sí. la suspensión, puedo dejar de cumplir la sentencia de amparo, puedo dejar de cumplir todos esos aspectos y eso sí es sumamente delicado. Ojalá que los legisladores retomen el tema, lo puedan discutir, se abran foros verdaderos de discusión y estos aspectos puedan ser matizados, porque lo contrario, sí, a mi parecer, va a causar una afectación importante. Tenemos una pregunta muy Claro, interesante. a ver. No sé si la podemos discutir. Pregunta David Saldívar Marentes, saludándolo aquí, de que nos está viendo y agradeciéndole que nos está viendo. Gracias. Dice, la duda es, si el órgano jurisdiccional podrá analizar esta justificación de la imposibilidad material. Sí, claro. Sí, siempre se claro, hace, ¿no? O sea, claro, el órgano jurisdiccional, o sea, la autoridad va a manifestar la imposibilidad material o jurídica de dar cumplimiento. Y eso es lo que siempre hacemos porque es una cuestión que siempre argumentan. Pero nosotros, o sea, el hecho de que esté plasmado en la ley, ¿qué es la diferencia? Que pareciera que ya la autoridad le da una justificación de no cumplir. Ese es el problema, porque la imposibilidad jurídica y material está en jurisprudencia establecida de que la tenemos que analizar y si se llega a justificar, entonces hay otras vías como el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, pero no está plasmada en la ley como tal, como si fuera una justificación de la autoridad para no poder cumplir. claro, sí. Ese es el punto Medular. medular y es la gran Sí, diferencia. que te hace preguntar, o sea, lo vas a estudiar desde el momento en el que vas a declarar el incumplimiento, se va a tener que ir al incidente de ejecución, lo va a tener que revisar la superioridad, te vas a tener que ir al recurso de inconformidad para decir, oye, no soy, no se conforme, pero bueno, digo, siempre es un tema que se vela por observar, por analizar al momento de dictar si se cumplió o no una sentencia, si es verídico o no pues señalamiento de que hay una imposibilidad material o jurídica de cumplir, ¿no? Exactamente. ¿Y Tenemos- cómo dijimos esto que le íbamos a hacer? ¡Que la Que ampare! ampare. Para no incurrir en derechos de Derechos de autor. autor. Tenemos igual unos saludos de Rich Morcillo, ¡Ah, saludos! Saludos. Mauricio Martínez Witty. Excelentes sí, juzgadores, todo muy saludos. claro y además ameno, saludos. Estimados Saludos. amigos, saludos para saludos. todos. Muchas gracias por estarnos viendo aquí Sí, sí, sí. al amparo de unas brasas. Exactamente. ¿Más preguntas no hay? Hasta ahorita no. Ya cuando menos que digan cuál les A gusta ver, tráete más, bien la, cocido, tráete término la medio. tablita, por Sí, favor, sí, para empezar a enseñarles recordar. aquí cómo quedó el término de la carnita. Pues ya estamos, ya unos cortecitos ya quedaron, otros ahí van, las costillitas son las que más tiempo se llevan, pero ya hasta se doblaron. Quiere decir que ahí se van cociendo bien. Se ve bien, se ve bien. Se ve bien. Y bueno, pues toda esta reforma es una iniciativa para empezar. Vamos a ver qué es lo que sucede al final del día. Ojalá que sí se abra bien a la discusión y dé oportunidad. Y un cuchillito, por favor. sí, Y que dé posibilidad de que estos aspectos se discutan, sobre todo en este tema del cumplimiento de las sentencias de amparo. Que no le quiten los dientes, porque de lo contrario, pues sí, creo que va a ser perjudicial. Y como bien decías tú, Cristian, el mayor perjudicado no somos nosotros. A nosotros hasta, si tú quieres, en todo caso, nos va a facilitar el trabajo. Menos chamba. Menos chamba, o sea, vas a tener una salida más fácil. rápida, más fácil. No es el tema, sino que el tema es cuando vienen los justiciables, vienen los quejosos y, oye, vienen reclamando que ya se dictó una sentencia y que se le dé cumplimiento a la misma y que no tengas toda la fuerza coercitiva para hacerla cumplir Definitivamente. ante las autoridades que son las responsables, pues entonces eso sí va a perder efectividad al juicio de amparo y es lo no deseable. Por eso hacemos un llamado, esta idea de esta discusión de la reforma,
no es una crítica negativa, sino es una crítica Crítica constructiva. constructiva de un llamado a las autoridades para que reflexionen y puedan pues discutir todos estos aspectos con gente experta y llegar a una reforma en otro sentido por cuanto a esos últimos aspectos, agarrar lo mejor de la reforma que sí tiene aspectos bondadosos y buenos, Definitivamente. Claro. pero pues los negativos poderlos matizar o quitarlos definitivamente para que podamos tener un verdadero Estado de Derecho deseable para todos. Que no se debe de olvidar que pues el amparo fue creado pues precisamente por gente de aquí de Yucatán. Exactamente, ¿no? Para que pues se proteja al ciudadano, al justiciable, ¿no? Realmente pues el amparo, como todos saben, es la última defensa que tiene el ciudadano en contra de pues las autoridades que en ocasiones no realizan bien sus funciones o que bueno pues pueden llegar a violar los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces eso es lo más importante que creo que es lo que hay que salvaguardar y no olvidarse de pues cuál es la materia del juicio de amparo. Pues más que nada es eso, ¿no? O sea, lo que tratamos de hacer con este en vivo es recordar a toda la ciudadanía y hacer un llamado, en este caso, pues al Parlamento, como bien lo dijo Rogelio desde el principio, hacer un llamado, ¿no? Y tratar de matizar, tratar de que se pueda observar esta circunstancia, que al final del día el amparo, y me atrevo a decir esto, el amparo no es un proceso jurídico más, el amparo es aquel proceso que literalmente tiene toda persona y que la clave fundamental del juicio de amparo es la defensa de los derechos humanos de la persona. Exacto. No hay más. Entonces, al ser esto la parte fundamental y que todo se basa con, ay, pero mira qué rico, se basa de la persona. A ver, aquí miren, les hacemos un close-up. ¿En close-up. qué cámara? ¿Quién está? ¿Dónde está? ¿Cómo ven? ¿Quedó o no quedó? Se ve rico eso. Ahí está. Ah, vas a te caer. Término medio, ¿no? Ahí está, ya el productor ya se le está haciendo agüita a la boca, ya está babeando. Y pues bueno, nada más finalizar, pues que el amparo es eso, ¿no? Pedimos, pues ahora sí, un llamado a la ciudadanía, uno, a que se informen de lo que está sucediendo, y dos, a las legisladoras y a los legisladores, a que pues verdaderamente en esta reforma pongan en el centro a la persona que pues Al bueno, justiciable. si lo queremos ver así, como como dicen ustedes, que pues se junten, que escuchen a personas que tengan la experiencia, ahora sí, jueces, abogados, Digo, y pues bueno, No es ni siquiera es desperdicio escuchar a la gente del Poder Judicial, que dice, somos los que vivimos ahora, así que todas estas experiencias de, oye, el cumplimiento se Y complica. barras con de esto, abogados sí, y barras todo de esto, ¿no? abogados. Sí, o sea, Académicos, todo. dices, gente que vive día a día estas experiencias en contra de las autoridades, que tiene que estar fletándose yendo a los juzgados, que tiene que estar discutiendo, metiendo recursos, metiendo esto y otro, pues porque a todos nos afecta realmente esta Y reforma. porque ¿no? finalmente, reitero, la verdad es que no es en beneficio del Poder Judicial como tal, si lo vemos de alguna manera, porque a final de cuentas el trabajo va a seguir, vamos a seguir nosotros realizando nuestro trabajo, eso no va a cambiar. Claro. Lo que sí va a cambiar es que va a ser más rápido, más esto, Más más ágil, pero finalmente el cumplimiento de las sentencias de amparo es lo que más nos interesa. ¿Qué le interesa a un juez? Que se cumplan se sus cumplan sus sentencias. sentencias, claro. Es una obligación que viene implícita en cuanto a que un juez debe de velar por el cumplimiento de sus sentencias. Es un principio de Es lo que le derecho da toda su potestad. y es lo que le da su potestad. Entonces, en ese sentido es la preocupación que tenemos, parte pues de la parte jurídica de los estudiantes, de las nuevas generaciones, gente que está un poco más avanzada, pero que también le interesa mucho la impartición del derecho, y pues a mí como juzgador federal, pues me atañe mucho esta circunstancia y deseo que sea de la mejor manera. Pues amigos, con esto vamos a concluir nuestra transmisión el día de hoy. Fue un gusto tenerlos. Espero que haya sido de su agrado esta transmisión de Al Amparo de un Café, con la que estamos iniciando incluso la tercera temporada. Entonces, pues vamos a continuar en próximos capítulos, ustedes lo van a ver. Este programa, como ustedes saben, es grabado. Bueno, se va a grabar, no es grabado, sino se va a grabar, perdón, y se va a retransmitir en nuestras plataformas de YouTube y Spotify para que ustedes puedan volverlo a analizar. Una disculpa por las problemas técnicos. por los problemas técnicos, pero esto es un en vivo y así pasa, ¿no? Ya vieron cómo sazoné a Cristian, ya tuvo un baño de vapor en todo el rato, y bueno, pues es parte de todo. Que estén muy bien, buenas noches, y aquí los esperamos en su podcast favorito, Al Amparo de un Café. Hasta luego. nos vemos. Hasta luego. Ya vamos a comer. Ya, hace hambrita.